Bienvenidos amigos a este primer episodio de Preparación Física sin filtro. Hoy tenemos a una gran invitada que nos va a hablar de alto rendimiento, gestión deportiva y actualidad deportiva. La señorita Rocío Rivarola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Edu, muchas gracias. Feliz de que este emprendimiento inicie. Yo creo que acá hay muchos temas por hablar, así que, bueno, empecemos con alguno, ¿verdad? Después ya iremos sacando otros. Ok, pero antes que nada dale me gusta y suscríbete ahí abajo, dale click y empezamos. Rocío, tenemos muchos temas para hablar, pero vamos a empezar por Rocío, atleta. ¿Cómo empezaste en el mundo del deporte? Bueno, yo empecé en el mundo del deporte, creo que ya desde niña. Nosotros vivíamos en el campo, entonces siempre con la actividad física de por sí, de forma natural. Y en el remo en particular, empecé a los 11. Yo no sabía que mi papá remaba, se le invitó a una competencia de integración, como para recordar los viejos tiempos. Y ahí yo conocí el deporte de mi padre. Y me conquistó desde el primer día y ahí empecé. Qué interesante que tocaste el tema de en el campo y los juegos. ¿Cómo estamos perdiendo esos juegos que antes teníamos y ahora estamos perdiendo a poco y cómo influye en el alto rendimiento? Porque el alto rendimiento, vos más que nadie sabes, una pirámide y es de la base y de los movimientos primarios y cómo estamos perdiendo eso y cómo tenemos que incentivar a que se vuelvan a hacer esos juegos que para nosotros eran juegos. Ahora meter en el chip a los chicos de nuevo esos movimientos, esos saltos, esas corridas que nosotros hacíamos en nuestra época y que ahora se están perdiendo de a poco. Ujú. Y yo creería que este es un momento donde también hay mucha oportunidad para empezar a introducir eso, por ejemplo, en las colonias de vacaciones, en colegios que tengan cierto contexto como para empezar a realizarlo. Porque los padres, estos padres que tienen una cierta cultura, están un poquito preocupados por esta realidad, son conscientes, Sí, ¿verdad? exactamente. Y ya lleva repitiéndose en varias generaciones. Entonces yo considero que esta es la generación de empezar a introducir porque va a ser algo innovador para los mismos niños que ya están un poquito aburridos también de ser siempre lo mismo, ¿verdad? De estar en la tecnología. En algún momento fue algo innovador, ahora ya para los mismos chicos empieza a ser algo aburrido. Entonces creería yo que este es el momento como para empezar a introducir. Algunos países europeos ya lo están haciendo y genera interés en los chicos. O sea, no es que los chicos están apáticos a eso. Tenemos que crear propuestas, ¿verdad? Y accesibilidad. Volviendo al tema. ¿Y a los cuántos años te tiraron a la voz? Y ahí a los 11 años. Los 11. Sí, yo ya. Ahora no, antes que siga como volviendo al tema, no hay que golpear la mesa. Ah, ok. Ok, seguimos volviendo. Volviendo al tema. ¿A los cuántos años te tiraron al agua? O sea, yo aprendí a nadar no recuerdo la edad, pero no aprendí a nadar en una pileta convencional, sino que me enseñaron en el arroyo. Mi mamá me enseñaba, era una clase bastante didáctica. No, pero de verdad me enseñaba paso por paso. Entonces, requisito indispensable para remar era saber nadar, cosa que yo ya lo tenía, el cheque. ¿Qué en esa época que empezaste, qué fue lo que más te llamaba la atención? ¿Los entrenamientos, tu compañero, tu entrenador? Yo creo que me gustó mucho mi entrenador, era un entrenador muy didáctico, te ponía siempre desafíos, no le gustaba, digamos, la mediocridad, entonces era como que constantemente te impartía, era como que filósofo, siempre le ponía frases. Entonces, Importante tener un primer guía que te motive Sí. al entrenamiento. Nosotros ahora estamos en el Comité Olímpico haciendo estos programas de detección de talentos y estamos introduciéndolo en diferentes deportes y yo me doy cuenta que en esa edad, entre los 10, los 13, 14, no es tanto el deporte el que te conquista, sino que es el entorno, el entrenador, es la persona, ¿verdad? Entonces, siempre hablamos nosotros y estamos ahora en ese desafío de capacitar no solamente en conocimiento a los entrenadores, sino con esas habilidades blandas para que ellos se vuelvan más conquistadores que el otro. Porque ya si vos 2 o 3 años le tenés al niño en ese deporte, ya va, después ya va. Entonces primero es un educador y después es un entrenador. Entonces es importante como esto. ¿Tu primera combe? ¿Te acuerdas? Mi primera competencia, me acuerdo, fue en el Sajonia, río arriba. Y recuerdo que nos fuimos con el tucu del Miguá, con la balsa del Miguá.
la balsa se descompuso por el camino, tuvo que venir a rescatar. O sea, hubieron muchos desafíos previos a la competencia. Con 2 de julio, porque fue el día de mi cumpleaños. Y el entrenador en todo ese camino me explicaba que lo único que yo no tenía que hacer era parar para corregir la dirección, que es un tema delicado cuando recién empezás a introducirte en la competencia. Y bueno, y fue un desastre. Yo paré, corregía. Al final perdí. Perdí por poquito, pero perdí. Perdí porque bueno, desastre. Y fue malísimo porque después teníamos que salir a festejar mi cumpleaños. Nos fuimos a una heladería, heladería París sobre Quinta. Y yo no quería saber nada, lloraba. Pero bueno, primera competencia perdí. Perdí y me quedé con mucha rabia y después entrené y después ya no perdí más ninguna. Después de esas nacionales ya no perdí ni una. La primera siempre te toca perder y te toca llorar. Sí. A mí también me pasó lo mismo. O sea, y la importancia de los papás que nos andan atrás. Sí, así mismo. Hablamos siempre de esto, Edu. Yo creo que, y hablamos mucho en el entorno de inclusive el alto rendimiento. Los primeros patrocinadores son los padres, ¿verdad? Los primeros psicólogos son los padres. Después uno empieza un camino y hoy por hoy el alto rendimiento ya beca a los atletas, hay un equipo interdisciplinario que vos sos parte. Entonces ya existe todo un plantel y un equipo que contiene. Pero para llegar a eso tienen que estar los... Yo soy de la teoría también que en las edades formativas también, aparte de trabajar mucho con el niño, es informarle mucho al padre. Sí, Porque ese es el primer canal que tenemos, entrenador, niño, padre. Ese es el primer triángulo que se forma para ir pasando a los otros triángulos. así mismo. Y a veces los profesionales suponen que el padre ya lo sabe todo, que lo entiende todo. Y no, o sea, nada, ningún padre... Apenas aprendemos a ser padre y menos a un padre de atletas, ¿verdad? Yo hago O sea, hay que capacitarse. hay que también incluirle en ciertas capacitaciones a los padres para que ellos entiendan qué está pasando su hijo, qué está haciendo su hijo, para que no vea después que le parezca raro o que no le guste, sino que sea parte del proceso. Porque realmente es parte del proceso. Hasta cierta edad, tu papá te lleva, tu papá te trae, tu papá te aconseja. Y es importante que sepa el padre también hasta dónde acompañar y en qué momento empezar a soltar, ¿verdad? Exacto. Tu próximo podcast con un padre de atleta de alto Pues, rendimiento. Muy buena idea. Primera competencia, después ya empezaste a ganar todas. De ahí uno pasa al alto rendimiento. Esa transición ya de entrenar porque te gustaba y entrenar ya con un objetivo de rendimiento. ¿Cómo fue la transición? Pues yo creo que la transición no me costó porque en mi familia la filosofía era hacerlo todo bien, ¿verdad? Aunque sea simple, hacerlo bien. Los viajes tampoco me costaron. Para mí, yo siempre disfruté mucho de viajar, de salir, de competir. El primer viaje en avión me dio un poquito de miedo porque nos había seleccionado un entrenador español y teníamos que ir a hacer una concentración de 2 meses. Y fuimos solos, o sea, fuimos Juan Villasanti, que era un atleta también de mi club, y yo. Y ahí sí me generó un poquito tenía yo 13 años, así. Era como que un desafío. Pero lo fuimos llevando bien. Siempre el apoyo total de mis padres, de mi entrenador y de todo mi entorno, eso también Colabora muchísimo. el entorno que te empuje, que te apoye en lo que estás haciendo, es un punto ganado. Porque hay muchos chicos que le tienen en contra. Sí, O sea, entonces es un punto a favor que en ese proceso tenga el apoyo de los papás, de tu entorno, de tu entrenador, que te empujen a superar esos límites y que te fueron haciendo crecer, porque esta señora fue atleta olímpica y clasificó para ser atleta olímpica. Después de México. Competencia en México fue para clasificar. sí. Ok. Una de las atletas que clasificó para... Salvador realmente fue Salvador. a México a competir. Y sí que no fue un wildcard, sino una competencia que clasificó. Y tenemos una foto, que quiero que me hable de esa foto. Vamos a ver en pantalla. A ver, ¿qué te produce al ver esta foto que Sí. vamos a ver? A ver, pues. Esa foto. Ok. Bueno, y en esa foto yo recuerdo que no sabía luego cómo agarrar la bandera. No sabía luego cómo pararme. No sabía si tenía que sonreír o ponerme seria. Y los primeros momentos fueron de mucha adrenalina y mucho pensando, no sintiendo yo de adentro, sino que pensando desde lo que veían afuera.
y la responsabilidad de ese lugar, ¿verdad? Y ya después de estar caminando a mitad del recorrido, creo yo que empecé a sentir desde adentro yo, sin importar, yo empecé a decir, bueno, yo estoy viendo este momento, no sé si lo voy a volver a vivir, voy a empezar a disfrutar. Y recuerdo que había leído mucho sobre la historia de Atenas, entonces ahí empecé a darme cuenta como todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor tenía un simbolismo, ¿verdad? De los juegos, de la historia de Atenas, de donde todo empezó. Y ahí empecé a disfrutarlo realmente, a vivir ese momento que yo consideraba perfecto en ese momento. Y hay que contar también que en toda esa delegación, una delegación histórica, nuestra primera medalla olímpica. Nuestra primera medalla en ese- en el- y nuestra única nuestra- hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Y otra cosa, 2 mujeres en la delegación. Sí, había ido Lerín Franco y yo, y después estaban puros varones. Y abrieron el camino a que cada delegación se sume más. Abrimos el camino. Justamente el otro día hablaba con el presidente Camilo de que el potencial de medallas para estos Juegos de ASU 2025 Están las es mujeres. potencialmente Mujeres. mujeres. Y ya venimos haciendo eso, ¿verdad? Desde ASU 2022, lo vimos repetirse en Santiago 2023, lo vimos ahora también a excepción del fútbol, ¿verdad? Pero lo vimos también en París. Entonces nosotros también estamos apoyando, bueno, vos sabes, mucho el desarrollo y el alto rendimiento femenino. Sin descartar de que los hombres nos den sorpresa, ¿verdad? Sí. Estamos picándole a los varones. Siempre hay sorpresas. Siempre damos sorpresas. Sí. Bueno, hablamos de tu inicio, tu alto rendimiento. Es un sueño en llegar a los Juegos Olímpicos como un atleta ahora. Yo no he llegado nunca, vos llegaste. Sí, es un sueño y yo creo que te da una mirada totalmente diferente a todo, ¿verdad? Es un antes y un después. Da una mirada diferente a lo que es, a cómo llegar al alto rendimiento, cómo sostenerlo. Yo, por ejemplo, pude llegar, pero no lo pude sostener. Veo que hay muchas mujeres que lo están sosteniendo, muchos hombres que lo están sosteniendo, y ese otro nivel todavía, ¿verdad? Entonces, Son pasos. son pasos. Son pasos. Son pasos que los hacemos individualmente y son pasos que lo estamos haciendo colectivamente como Paraguay, como deporte en el Paraguay. Ya. La transición de atleta de alto rendimiento a entrenadora. ¿Cómo se dio? Porque sí o sí, el atleta que es bueno, o atleta de medio pelo, yo atleta de medio pelo, después, si te gusta pasar a ser entrenador para no dejar el deporte en sí, porque vos ya te das cuenta en el cuerpo que el deporte de alto rendimiento te va dejando. No te deja el deporte, pero el alto rendimiento sí por obligaciones te va empujando a otro lado. Pero empieza la vida de yo entrenador para seguir en eso. Y yo creo que todo atleta de alto rendimiento, independientemente al punto en el que haya llegado, o todo atleta, inclusive sin ser del alto rendimiento, que ha disfrutado el deporte y que se ha sentido de alguna forma privilegiado sin sacar el valor del sacrificio propio, porque nada se regala. Ah, se regalan el deporte. Aún más en el deporte, ¿verdad? Siempre se compite. Pero uno siente que su entorno le dio oportunidades y uno se siente como que privilegiada. Yo siempre, a veces veo las noticias, no todos los días, y digo, de verdad que nosotros vivimos casi que un mundo paralelo. Y es un mundo de privilegio, es un mundo de privilegio. Entonces cuando uno termina o por decisión o a veces porque se lesiona, cuando uno se da cuenta que ya va a dar el paso hacia el otro lado, uno busca meterse en algo donde pueda retribuir al deporte. Algunos tienen habilidad para ser entrenadores, entonces van hacia esa área. Otros no tienen tal vez esa habilidad didáctica y se van más hacia la gestión, terminan siendo dirigentes, pero todos buscan un lugar dentro de ese mundo deportivo, ¿verdad? Eso le llamamos en el Comité Olímpico la comunidad olimpia. Hoy por hoy, gracias a Dios, con la cantidad de eventos deportivos que traemos en el país, hay oportunidades cual fuera que fuese la profesión que uno elija, ya sea nutricionista, sea uno economista, sea uno constructor, ingeniero, bueno, no importa,